Bueno, yo les vengo a hablar sobre la contracultura y el hipismo. Bueno, a modo de introducción, el movimiento hippie se caracterizó pues como por la energía no violenta, por la preocupación por el medio ambiente y por el rechazo en general al materialismo occidental. Los hippies formaron una contracultura contestataria y antibelicista, ya que rechazaban las formas de vida occidental, desconociendo de esta manera toda institucionalidad que apoyara pues estas formas de vida materialistas. Por esto, toda su proposición ética y cultural consistía en formas de vida alternas, como el neoprimitivismo, que era como retomar la vida primitiva pues en el campo y todo eso, el saber auténtico, que era allí pues donde nace la psicodelia, que era como que así como que se adquiría el conocimiento que se necesitaba pues como para vivir, entre otros. Pues las instituciones que ellos más rechazaban eran como la familia, los hospitales, los psiquiátricos, el ejército, la escuela, en parte la universidad, pues entre muchos otros entes gubernamentales y sociales de la época. Bueno, en cuanto al contexto histórico del hipismo y pues por qué nace, en un principio el movimiento se generó en Estados Unidos para luego extenderse a toda Europa y pues al resto del mundo. El origen fue una reacción a las profundas alteraciones que había producido la Segunda Guerra Mundial en la sociedad y en la cultura, ya que hubo pues como una corriente juvenil que estaba profundamente preocupada por la guerra de Vietnam que el gobierno pues estaba como orgulloso de promover. A esta se le suma que en la década de los 60, en los Estados Unidos y en los países centrales, se venían haciendo como una serie de mejoras en lo económico, la producción industrial se incrementó sustancialmente durante este periodo, principalmente la industria alimenticia, junto con la producción de carbón, la metalurgia, los productos agrícolas y pues la gasolina y los petroderivados pues. Comenzó así una etapa de consumo de masas. Los electrodomésticos, los autos, los teléfonos podrán ser símbolos de estatus pues como personal, de un estatus pues económico bueno, y en general por los artículos que eran primitivos, privativos, perdón, de minorías podrán ser consumidos por una gran cantidad de personas al abastecerse notablemente de sus costos. Estas mejoras económicas provocó que la sociedad en general tuviera un alargamiento y un adormecimiento en cuanto a los reclamos y las luchas pues obreras, las luchas por los derechos, el reconocimiento. Entonces los jóvenes a partir de la década de los 50 como que empezaron a rechazar esas posiciones cómodas y burguesas de las personas. Bueno, en cuanto al impacto artístico, el hipismo utilizó la moda, la música, el arte pues como en general, como un vehículo para transmitir su descontento con el gobierno y con diversas situaciones, ya que pues ya se mencionaron antes, porque pues obviamente ellos estaban en contra de la guerra y pues del belicismo, entonces ellos no querían promover actos violentos en la sociedad, entonces les pareció como una alternativa sana el arte, eh, para diferenciarse del resto de la población y para poder expresar lo que querían y lo que sentían. Bueno, entre pues esos, en cuanto a la música, hubieron pues como muchos cantantes, muchísimos, pero entre los que como que más destacaron fueron, por ejemplo, Janis Joplin, que es esta que está acá, la banda de Love, que es esta, Grateful Dead, eh, Jefferson Airplane, que es esta banda, y Pink Floyd, que es como un icono de esa época. Bueno, en cuanto a las consecuencias del movimiento hippie, pues en la cultura actual, aunque el hipismo fue muy absorbido por la población juvenil de esa época, también fue muy criticado por el gobierno estadounidense, fue demasiado atacado al final y despreciado por las personas que pues les gustaba esa postura cómoda y esa postura burguesa de su vida, pues de querer vivir así y así estar cómodo con eso. A pesar de esto,
Este movimiento aún así pues como que perdura durante pues las décadas y aún hoy es posible percibir su legado alternativo y pacifista. Bueno, los hippies jugaron un rol determinante en la oposición interna a la guerra de Vietnam y a las políticas radicales de la época, y brindaron un apoyo determinante en las luchas por la igualdad de géneros, de razas y la aceptación de la homosexualidad en Occidente. Su influencia en las artes, el cine, la literatura y la cultura en general es reconocida notablemente. Mm, por eso, pues ellos dejaron como ese legado o esa cultura de querer luchar por las diferencias y por el ser autóctono. Bueno, aquí les quise mostrar algunas fotografías que muestran como la esencia de la época hippie cuando estaba pues en su auge en los años 60, 70. Bueno, pues quise mostrar como tres estructuras que lo representaban a la perfección, aparte de la moda y la música pues y el arte. En esta estaba la forma en cómo ellos vivían, que eran las comunas. Los hippies preferían aislarse en comunas asentadas en sitios alejados como montañas, granjas, bosques, donde pudieran practicar el amor libre, consumo de drogas como el LSD, que fue una droga que nació en esta época, intercambiar experiencias físicas y espirituales con otras personas que pensaban igual a ellos y entregarse a tareas como el yoga, la música, la meditación y el cultivo y el contacto con los elementos naturales. Bueno, es importante decir que los hippies trajeron de la cultura oriental toda esa cultura del budismo, de los Hare Krishnas, de la yoga, aquí al occidente. Eso pues es importante decirlo. Bueno, esto fue el Woodstock, que se trata pues de un evento musical hippie que fue el más famoso de la historia, que se llevó a cabo el 15 del 15, perdón, se llevó a cabo el 18 de agosto de 1959. El Woodstock marcó el reflejo por la excelencia de lo que era ser hippie en aquella época, que significaba amor por la música al rock, experiencias espirituales por medio del uso del LSD y la práctica del amor libre. Y acá fue San Francisco, lo que llamaron el verano del amor, que se lo hicieron en San Francisco. Eh, Esta ciudad, pues, que está ubicada en California y en Estados Unidos, fue el epicentro del movimiento hippie y de diversas manifestaciones culturales que incluían los adjuntos a este movimiento. Yo me vi el documental de los hippies que hay en el habla digital y me parece muy triste como, o sea, como la decadencia después de ese verano del amor que ya se vio como la realidad de lo que era como vivir en una cultura en contra de lo que ya era el mundo. Entonces me pareció como eso, ese contraste muy bacano. Bueno, acá están las referencias. Muchas gracias.